Mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia, encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes a todos. Otro lunes, otro inicio de la semana, de 13 a 14 horas, siempre aquí en Radio Caput, cuestión de tiempo, porque si no sos jubilado, vas a hacerlo, cuestión de tiempo. Así que es bueno prenderse, asociarse a la lucha de los jubilados, porque no es únicamente por sus derechos, sino por los tuyos propios, porque con suerte vas a ser jubilado si sobrevivís, estimado Antonio Burela, mi coequiper. ¿Cómo anda usted? Bien. Bien y mal. Bien o mal. Bien. No me haga decir malas palabras, la verdad, porque yo soy tucumano, no hago esas cosas. No, seguro. Pero la verdad. Esos son los santiagueños, los tucumanos jamás. Escúcheme, pero ¿por qué? ¿Qué le preocupa? Siento que, viste, que uno experimenta determinadas cosas, hay momentos que uno experimenta cosas, ¿no? Lo experimenta como observador y como víctima también, ¿no? Y como observador uno ve, digamos, la realidad. Estoy sorprendido con algunas cosas. Vos sabés que el día de... estaba hablando con gente que lo votó a Milei, trabajé con ellos, mujeres, no cualquiera, digamos. Y ¿sabe lo que me dicen? Que mileístas que se peleaban conmigo y yo les decía, ustedes son de derecha, me dicen, no, esto no va más. Escuchame, Bure, ¿por qué no hacen algo más ustedes? Y otra mujer, que es una profesional, dice, la gente que lo votó a Milei, que me rodea a mí, lo va a votar a Axel Kicillof. Está perdiendo votos el hombre, ¿eh? Y bueno, ojo, eso de meterse con los jubilados no es gratis, ¿eh? No es gratis, porque sabe que hay alguien, que no me acuerdo quién, dijo que la víscera más sensible es el bolsillo. Es así, ¿eh? Es así, la víscera más sensible es el bolsillo. Hay un tema, viste, que es un desconcierto, porque vos vas a un lugar, ayer compartí la comida con un compañero y yo y de pronto veo que como que se lo guarda. Si no iba a comer al mediodía, estamos todos, porque no tenía dinero. Un jubilado. No, ¿qué jubilado? Un pibe que trabaja 12 horas por día. Mamita. Que trabaja de lunes a viernes y no le encasa la plata. ¿Y sabes cuál es el comentario que hubo ahí? No, lo juro por mis hijos. Lo que me está diciendo la gente que estaba ahí es que con Cristina, en la época de Alberto se vivía mejor que ahora y que en la época de Cristina le sobraba la plata. Sí, había más capacidad de ahorro. Esos son números, son datos que siempre matan relatos. Bueno, vamos a iniciar formalmente, como siempre, con la frase de este lunes. La frase de este lunes es del gran Albert Einstein, científico. Escuchá lo que dijo una vez este genio. Las personas mayores son quienes nos enseñaron a caminar, a trabajar y a construir, tras haber entregado su energía, su tiempo y su inteligencia durante décadas. No es una limosna lo que merecen, sino el derecho legítimo a vivir protegidos, sanos y respetados. Su tranquilidad es el mejor fruto de todo lo que sembraron. ¿Qué le parece lo que dijo Einstein? Es un genio, ¿eh? Sí, pero está bien. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento
en que los personajes que gobiernan la Argentina no les importa eso, porque parten de otros parámetros. Si cuando hablamos de jubilación y hablamos de mejorar la vida de los viejos, ellos hablan de otra cosa, ellos hablan de la gente bien. Y la gente bien no son precisamente los jubilados. La gente bien, digamos, los próceres de la ultraderecha en la Argentina son los tipos que tienen mucho dinero. Esos son los que hay que respetar. Entonces, hoy hay un cambio muy grande en lo que es la moral de cómo se ve al otro. La moral de cómo se ve al otro es el descarte. Uh-huh. Es decir, y esa moral del descarte es la que lleva, pero ya no los jubilados solamente, porque hay millones de trabajadores. Yo venía viendo algo que estaba acá, digamos, de la radio, que tienen un diario. ¿Cómo se llama el diarito que tienen acá? No, ¿qué diarito? ¿Qué diarito? Un diarazo. Un diarazo, bueno, que a mí me gusta. Yo leo eso, digamos, como... Y entonces estaba mirando de lo que estaba sucediendo, que hay el 80% de la gente no llega a fin de mes con el salario que gana. No, y la situación de los jubilados en ese sentido es mucho peor, ¿no? Porque los saberes de los jubilados, la cantidad de jubilaciones mínimas que hay, ¿no? Que es un porcentaje muy alto. Por eso con mucho entusiasmo dije, a ver, yo sé que había dicho algo alguna vez Albert Einstein sobre el tema de las personas mayores, ¿no? De la importancia del respeto que se les debe. Y finalmente lo encontré, ¿no? Un alemán me dice, che, ustedes dicen mal, dicen Einstein, pero es Einstein. La I se pronuncia ahí. Y usted sabe que, en realidad, muchos creen, hay una cosa interesante, muchos creen que ganó el Premio Nobel de Física por su famosa teoría de la relatividad, sea la teoría de la relatividad general o la especial, pero nones. Él ganó en el año 1921 el Premio Nobel de la Paz por otra investigación, por el fenómeno fotoeléctrico. Por el fenómeno fotoeléctrico, que es aquel que cuando se recibe luz se puede generar electricidad. Y el descubrimiento exacto que hizo es que no era ondulatoria esa transmisión de luz, sino que era con paquetes, en cuantos, ¿se da cuenta? Que después se llamaron fotones, se llamaron fotones. Y el tema, ojo, que de esta cuestión de lo eléctrico, ¿no? Y el tema de lo que él descubrió, ¿no? El efecto fotoeléctrico tiene que ver con muchas cosas prácticas. Por ejemplo, las pantallas solares. Las pantallas solares tienen que ver con eso y toman la electricidad, ¿no? A través de ella. Por ejemplo, los sensores de seguridad. Inclusive también los detectores de movimiento. Las cámaras electrónicas que se usan rollo, ¿viste? Que usamos nosotros como éramos chicos. Las cámaras esas se basan en el famoso efecto fotoeléctrico que analizó y estudió, y por eso ganó el premio Nobel el amigo Einstein. Y también sabe que muchos de los aparatos cuando de alcoholemia vio de la policía también tienen células fotoeléctricas para hacer la medición, así que si alguno va a sopre, se lo debe también a Einstein. Lo que pasa es que la teoría de la relatividad, en el momento que él le dan el premio Nobel, no estaba muy confirmada, había dudas y tampoco se entendía demasiado. Pero bueno, nos gustó hablar de Albert Einstein, ¿no? Y acá siempre hemos comentado, iniciando el programa, frases de famosos, y que en general científicos, personas de la cultura, de todas las épocas, personas dirigentes esenciales de la humanidad, filósofos pensadores, siempre hicieron hincapié en que una sociedad, o sea, demuestra cómo es en la manera en que trata a los viejos. Esto es así. Sí, yo creo que está pasando algo. Yo creo que está pasando algo que en los viejos, que es una ruptura con el mundo interior. Uh-huh. Es decir, hay una ruptura de un mundo interior que es la familia, que son sus nietos, que son sus hijos, que es el lugar que tenían, digamos, porque todo lo que moviliza a los seres humanos es ese mundo que uno tiene adentro de uno.
porque la desesperanza y la desesperanza que cada vez se expande más, que se genera un caos en los viejos, porque el viejo está tiene menos defensa, porque se tiene preocupado por cosas que los jóvenes no se preocupan, que pueden ser los medicamentos, las enfermedades, etcétera, y que a veces hay una responsabilidad que tiene historia, que es mantener la familia. Entonces, me parece que eso está afectando mucho. Antonio, estamos ya en comunicación con Oscar Cuartango, que es abogado especialista en Derecho del Trabajo y también en Derecho Municipal, ex ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires durante muchos años, es fundador y referente del grupo Descartes, y también es colega, comunicador social, ¿no? Él está en Pulso Federal en Radio Caput aquí los martes a la misma hora que nosotros, de 13 a 14 horas. Bueno, le va a tocar mañana hacer el programa mientras juega la selección argentina. Oscar Cacho Cuartango, gracias por atender nuestro teléfono. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias por el chivo del programa. No, por favor, y yo te digo una cosa, lo sigo, lo he escuchado más de una vez, me parece muy interesante, porque dentro, digamos, de un marco se debate y se hablan de distintos puntos de vista, y eso me parece muy sano, y no solo sano, sino también necesario. Bueno, vos sabés que acá en nuestro programa hacemos foco sobre todo en la problemática, la situación y la lucha de los jubilados, y vos siendo uno de los grandes abogados expertos en derecho del trabajo, tenés bien claro, escuchado... Jubilado, Y también jubilado, es cierto. Te he escuchado la preocupación que hay en respecto de cómo se está dando el trabajo ahora y cómo va a afectar en las próximas jubilaciones, ¿no? Y sobre eso queríamos hablar principalmente contigo, Oscar. Bueno, con mucho gusto. Por un lado, comienzo también mencionando a Einstein, que dice que toda crisis es una oportunidad. Ajá. Y nosotros estamos viviendo con un mundo en crisis y posiblemente sea una oportunidad, pero la oportunidad tiene que ser aprovechada, porque si nosotros seguimos haciendo lo que vinimos haciendo desde hace mucho tiempo, desaprovecharíamos la oportunidad que nos da la crisis, ¿verdad? Hay que partir de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es como una nueva canción, digamos. Claro, es decir, lo que no se puede negar que el mundo ha cambiado, los avances tecnológicos, la robótica, la informática, la inteligencia artificial, y eso ha impactado en el mundo del trabajo. Claro. Y también va a impactar en la forma de financiar la seguridad social. Te destaco un dato. La seguridad social está consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sí, señor. Es decir, que por más que Milei la descalifique, no tiene más remedio que acatarla porque él juró por esa Constitución. De lo contrario, tendría que reformarla. Ahora... dicho... Sí, Oscar, decime. Sí, dicho no, esto, por favor. No, dicho esto, yo creo que la relación activos-pasivos va a ser diametralmente opuesta y poco proclive a financiar la seguridad social. Hay que buscar otras fuentes de financiación de la seguridad social. La creación de la prolongación de la expectativa de vida y los avances tecnológicos que son expulsores de mano de obra hacen que los métodos clásicos de financiar la seguridad social a través de los aportes de los activos sea inviable. Este es un tema que tiene que ahora, tomarse por las astas. Vos fijate, Oscar Cuartango, estimado Cacho, que hay muchos que están hablando en todo el mundo, de una especie de asignación, de una especie de sueldo universal aunque no trabajes, un bono, llamale como quieras, a todos los habitantes. ¿Por qué? Porque con todo lo que estás vos diciendo, es cierto, muchos están diciendo, ojo, que la informática, la robótica, la inteligencia artificial no va a ser otra cosa que expulsar a gente de su fuente de trabajo. ¿Y qué vas a tener? Como esas películas, ¿cómo se llama?, distópicas,
que viven los civilizados amurallados y afuera están casi los infrahumanos que dejaron de tener trabajo y educación. Es decir, y esto creo que se termina con una mejor, la única forma sería distribuyendo bien la riqueza. Es decir, a ver, en la práctica, cobrándole más impuestos a los ricos, por ejemplo, y evitar que te presionen, me cobras mucho acá, me voy del país, me voy para allá. ¿Qué pensás al respecto, Oscar? Estoy totalmente de acuerdo, incluso te digo más, yo creo que el meollo de la cuestión consiste en dilucidar si los avances tecnológicos, la robótica, la inteligencia artificial y la expulsión de mano de obra, eso implica, va a ser en beneficio del conjunto de la sociedad o va a ser a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos. No tengo duda de que mi ley va en ese sentido, es decir, de que sea de unos pocos y a costa del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, para financiar la seguridad social se podría haber puesto un gravamen al extractivismo minero o al extractivismo petrolero y gasífero. Y sin embargo se les ha dado exenciones impositivas a través de los RIGI. No, y ahora el super RIGI que está dando vuelta a eso, ¿no? Por eso te digo que yo creo que hay que usar la imaginación y volver a buscar fuentes de financiamiento para la seguridad social. Pero además de ello, Milei fue disruptivo para llegar al poder. Denostó a la clase política con el epíteto de la casta. Y también se apropió de un término muy caro a la ciudadanía, especialmente a la juventud, que es la libertad. Pero omitió precisar de qué libertad hablaba y nosotros, la oposición, tampoco supimos señalarlo a tiempo. Se trataba de la libertad del reino animal, la que rige en la naturaleza, donde prevalece lo más fuerte y los más débiles perecen. Sí, claro, darwinismo social puro. Oscar, estoy aquí... Darwinismo social, lo teorizó Herbert Spencer, allá por 1820, Sí. 1000, más adelante. Creo que 1880, 1875, por ahí. Creo. Puede ser, sí. Creo. Porque extrapoló al campo social la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Sí, pero yo creo que él no entendió bien a Darwin. Es decir, porque... Obviamente. No lo entendió porque la base de lo que decía Darwin es que la selección natural se da por los cambios en el medio ambiente y lo que ahora llamamos las relaciones ecológicas en general. Es decir, por ejemplo, el tema ese de que las polillas antes eran blancas en Londres, después con la revolución industrial empezaron a sobrevivir nada más que las que nacían morochas, que antes los pájaros las distinguían y se las comían, pero después no, porque vino la polución. Entonces las que eran grisáceas se disimulaban más con el smog. Es decir, él lo que hablaba Darwin es de cómo el marco general influye en quienes son mejores o peores, pero lo que pasa es que hablar de esto sin decir que son decisiones políticas, cuál es el marco social y económico, es no entender lo que dijo Darwin, ¿no es cierto? De eso hay una pequeña diferencia. El ser humano, para no hacer una cuestión de género y decir el hombre, el ser humano se diferencia del resto del reino animal porque tiene la inteligencia. Exacto. Entonces, no es posible dejar liberado a la ley de la selva el darwinismo social. Hay que encontrar soluciones que sean en beneficio del conjunto de la sociedad y no a costa del conjunto de la sociedad. Y ese es el meollo de la cuestión. Exactamente. Oscar, mira, estoy aquí con Antonio Burela, que es el referente de Jubilados al Frente, una de las más importantes agrupaciones que están marchando los miércoles, es el co-conductor del programa y seguramente, además de saludarte, querría hacerte alguna pregunta o algún comentario. Antonio. Pero con mucho gusto y además toda mi solidaridad con esa lucha. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, tengo dos inquietudes, ¿no?
La primera, voy a ser breve. Vos hablamos del tema de las oportunidades, ¿no? Las oportunidades, ¿viste? Siempre tienen que ver con los momentos de lo que ocurre. Y el otro día cuando hablé en la plaza, el miércoles, me refería a dos cosas. Una cosa es lo que sabemos. Lo que sabemos es lo que ocurre en la vida de las personas, en la vida de las sociedades. Y acá están ocurriendo cosas muy graves, y eso ya lo sabemos, por eso lo repito, todo el mundo lo sabe, lo siente en carne propia, nadie está fuera de eso, nadie es una isla incontaminada de eso que sucede en la vida de la Argentina. Ese es un tema, me parece bueno que si puedes profundizar eso, porque nos atañe a nosotros como políticos, como fuerza política, y creo que es central en la vida, hoy mismo, en la vida, si queremos que esto suceda, digamos, que suceda algo diferente. Segundo tema, yo con relación, viste, a todo lo que se conversa, porque bueno, yo soy jubilado, estoy en la plaza, estamos hace 3 años ahí, somos una multitud de grupos y de diversidad ideológica, política, de historia, etcétera, etcétera, y es un ejemplo extraordinario que refleja que muchas cosas se pueden si uno tiene la voluntad política de hacerlo. Pero me quiero referir a una cosa que me parece que sea interesante que vos lo comentes, que tiene que ver con que en la misma medida en que aumenta la aplicación de la ciencia y la técnica en los procesos productivos, científicos, tecnológicos, financieros, comerciales, etcétera, hay una productividad del trabajo que se eleva. Yo le escuché decir a Amado Boudou, yo participo mucho tiempo en eso, en una, ¿cómo se llama? En una charla, un debate. Un Zoom que hacen, sí. que la productividad del trabajo aumentó muchísimas veces, aumentó más de 50 veces. Digamos que ahí está la riqueza. Bueno, acá me están apurando. Sí, no, déjalo continuar porque va a tener que tomar nota de todas las preguntas. Por eso no profundizo un poco más. Pero bueno, son preguntas. Yo tengo opiniones, obviamente. Mira, el progreso siempre fue expulsor de mano de obra desde el origen de los tiempos. Uno de los primeros descubrimientos del hombre fue la palanca y el otro la rueda. Y la palanca ya fue expulsora de mano de obra porque como hacían fuerza con la palanca, se expulsó mano de obra para el arrastre de las piedras. Es lo que grafica el monumento al trabajo en el Paseo Colón frente a la Facultad de Ingeniería. Es decir, antes de la palanca y de la rueda harían falta, 500 personas para arrastrar una piedra de determinada característica. Y a partir de la palanca hicieron falta 250 y con la rueda ya hicieron falta 50. Lo que pasa es que Pero, perdona, Oscar, pero ahí, en ese movimiento, con la palanca, lo que sucedió también es que aumentó la productividad del trabajo del hombre. Claro, pero además había otro entorno y otra dinámica. Cada descubrimiento llevaba siglos y además cada descubrimiento tenía aparejado beneficios porque generaba otras necesidades. En tanto que a partir de la informática, de la robótica y en particular de la inteligencia artificial, y no quiero pensar lo que va a impactar en el mundo del trabajo, la computación cuántica. Esto se proyectó a grados inimaginables. Ahora, Oscar, a ver si te entiendo. Por ejemplo, cuando uno vio la revolución industrial, para una forma más cercana, algo más cercano, el tema de los automóviles, todos decían, ¿qué va a pasar? Pero los criadores de caballos, los fabricantes y arregladores de carruajes, los herreros que tenían que hacer la herradura de los caballos, ellos no terminaron despedidos y fuera de un día para el otro, porque fue un cambio que llevó muchas décadas y más aún, la industria del automóvil logró que haya un montón de otras industrias, ¿no es cierto?, relacionadas y
terminó mejorando el nivel Exactamente. de vida. ¿Por qué? Porque para esa nueva tecnología se necesitaba mayor capacitación. Y ya se sabe que si vos tenés a alguien más capacitado, mejor, si querés contar con él, pagarle un mejor sueldo. Ahora, vos estás diciendo que este tema de la robótica, este tema de la inteligencia artificial, tiene una velocidad enorme, y creo que estás diciendo algo similar que muchos, no digo por pesimistas, sino por observadores, dicen, che, esto de la inteligencia artificial viene con una velocidad feroz, así que vamos a tener problemas de ocupación, bueno, o sea, mejor dicho, de desocupación muy No pronto. tengas duda. Vos no tenés No duda de tengas esto, duda. ¿no? Vos no tenés duda de No, esto. no, incluso te pongo un ejemplo que grafica la situación. Hay una fábrica china, Ujú. Giacomi, totalmente robotizada y gestionada por inteligencia artificial. Produce un teléfono de alta gama por segundo, destaco y subrayo, entre comillas, por segundo un teléfono celular de alta gama. Las 24 horas del día, los 365 días del año, sin que participe ningún humano. Se la llama fábricas oscuras, porque no precisan iluminación ni aire acondicionado. Es una robótica con inteligencia artificial Qué bárbaro. que autosubsana sus recursos y sus deficiencias. Qué increíble. Es decir, este caso ilustra la disrupción tecnológica, no es una amenaza futura. Ahora, yo es digo un una cosa, ¿no? presente. Yo digo una cosa. ¿Se puede hacer un paralelo entre esto que decís y otra cosa? ¿A qué me refiero? Si vos tenés que todo lo van a hacer los robots, no vas a tener mano de obra. Si no tenés mano de obra, no tenés salario. Si no tenés salario, no tenés capacidad de consumo. No hay Y si no consumo, tenés capacidad no hay de consumo, ¿a quién le vas a vender? ¿Quién le vas a vender los A ver, celulares en este caso? exactamente. Y esto es similar a lo que ocurre acá en la Argentina, porque los salarios, los saberes de los jubilados ni hablar, ¿no? Pero los salarios están por el piso, ha crecido la cantidad de gente que está en negro, con estas consecuencias que van a tener para el tema de la jubilación, y muchos creen, ¡ay, qué viveza! ¡Uy, qué bárbaro! Sí, pero en un país donde prácticamente el 75% de lo que se produce es consumo interno, si la gente no tiene salarios, sea por políticas perversas, como es este caso, o sea por la evolución de la tecnología, pues estamos sonados. Y después agárrate, Catalina, porque esto termina en conflicto social grave, ¿o no? Por supuesto. Incluso te digo una cosa, no solo que termina en conflicto social grave, está siendo estudiado el tema del salario universal, la asignación universal, por el solo hecho de nacer, ser ciudadano. Claro. Porque de lo contrario no se va a poder encontrar el camino hacia una convivencia racional entre el capital y el trabajo, que es un poco lo que propugnaba el Perón, ¿no? Que era la convivencia. Es decir, si no se va por ese camino, no tenemos alternativa. Oscar, Además, la tecnología y el mercado induce a concentrar la riqueza en pocas manos. Oscar. Vos fíjate que los principales magnates son los que manejan las empresas informáticas. Oscar, Sí, te quiero hacer una pregunta, porque sabes que en esta conversación que ustedes tienen con Chipriota y vos, tengo un montón de interrogantes que me llevan a la cabeza. Y yo creo, mira, yo te digo una cosa. El primer problema que está planteado acá es el tema del poder. Digamos, este es el problema central. Digamos, ¿quién maneja el poder? ¿En función de qué se maneja el poder? Porque ese es el drama. No es que va a haber robot en todo el mundo y vamos a matar a todos los humanos, una parte humana. Eso no lo sabemos. Sabemos lo que sabemos. Sabemos que va a existir todo esto, pero no sabemos qué no sabemos. Pero ¿qué queremos nosotros como sociedad? ¿Qué queremos nosotros como ideas? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? De eso me parece que hay que hablar, porque me parece que esta es una cuestión. Y la otra cuestión, para no ser largo, porque si me engancho en esto voy a hablar mucho, es el problema de la redistribución de la riqueza que produce colectivamente la sociedad y que se la apropian cada vez menos personas y que son cada vez más inmensas
la riqueza que se produce. Es decir, si eso no se resuelve, la dinámica de las relaciones, de cómo se producen las cosas y quién se apropia de las cosas, porque de eso se trata. Vamos a empezar a hablar más nítidamente de estos problemas. Va a ser muy difícil, porque lo que hay que pensar no es en un bono, lo que hay que pensar no es en una jubilación universal, lo que hay que pensar es en la redistribución de la riqueza que produce colectivamente la sociedad y que se la apropian minorías, cada vez más minorías, y que es entonces, y eso no puede funcionar en esta dinámica que tiene el desarrollo científico, técnico, tecnológico y la aplicación en el sistema productivo, porque de eso se trata, de cómo ahora la tecnología se aplica en los procesos productivos, financieros, etcétera, etcétera, porque dentro de unos años no vamos a tener más sindicatos, porque que yo conozca, en la nube no hay sindicatos. En la nube la riqueza se produce en la nube y en las nubes no hay sindicatos. Entonces, no hay nada. Yo creo que sobre eso, personas como vos, que tienen un conocimiento enorme y como chipriota, deberían pensar, porque eso sí que puede movilizar, convocar a las personas para que sean más conscientes, porque lo que se trata para mí, según mi visión, es de qué manera construimos también una nueva subjetividad política que haga posible eso. Yo, por supuesto, tengo opiniones, pero bueno, ahora me están tocando acá la pierna. Oscar, no, yo digo... No, le estaba diciendo, che, mirá, no, porque Antonio es genial, ¿no? Porque Antonio es muy intelectual, siempre engancha las cosas unas con otras, que es la manera de que se debe pensar. Entonces se le empiezan a ocurrir preguntas. Escuchame, Oscar, no fui a la escuela yo. No, soy tucumano, pele caña, golpeador, pero sos un intelectual. Y entonces él dice, bueno, me gustaría que hable sobre esto. Después en 3 o 4 cosas que el entrevistado se olvida. Oscar, bueno, hay un abanico de cosas por donde podés incurrir y decir lo que te parezca oportuno. Sí, yo creo que hay que ser propositivo y además hay que ver lo que están haciendo otros países y cómo se desarrolla la economía global. Es decir, primero tenemos que ser racionales en el tema, porque hay que tener en cuenta que si nosotros dejamos librado al mercado, al mercado la suerte de la riqueza social, que es lo que está haciendo Milei y sus adláteres, vamos por mal camino, porque ese mercado es el que hace acumular riquezas en manos de unos pocos. Además, la reforma laboral, que se llamó ley de modernización laboral, mal llamada, no es una modernización, es volver a la década de 1880, la generación que elogia a Milei y donde los trabajadores no tenían ningún derecho. Sí. Yo creo que tenemos que hacer una propuesta que redistribuya la riqueza. Y además, para redistribuir la riqueza, la herramienta es la seguridad social. Por ejemplo, Cristina hizo la asignación universal por hijo, que es una buena herramienta de redistribución de la riqueza. Obviamente que la riqueza distribuida tiene que ser también quitada a los que la acumulan en exceso, y tiene que ser distribuida entre los que no tienen nada. Esa es la clave del asunto, en definitiva. Oscar Cuartango, abogado especialista en Derecho del Trabajo y en Derecho Municipal, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado dialogar con nosotros y a nuestra audiencia, ya saben, ¿no? Él participa en el programa Pulso Federal, acá en Radio Caput, de 13 a 15 horas los días martes. Mañana te toca el partido de justo el horario del partido. Vamos a repetir el último programa. Está bien, ¿sabés por qué? ¿Sabés lo que nos pasó a nosotros? Porque nosotros también tuvimos a las 13 horas uno de los partidos,
y llamamos, viste, a los jubilados, viste, que vos los ves aguerridos y los tipos donde pueden conseguir un micrófono para hacer conocer sus... Están... Digo, no, ese día no puedo, nadie podía, claro, por el partido de fútbol. Claro, unos dicen, che, la pucha, mirá que hay temas urgentes, importantes, dolorosos, pero ¿sabés qué? También hay que pensar lo siguiente, una alegría, por lo menos tener una alegría con el tema de... no hay que ser tan agrieta, ¿o no? Así es, yo coincido con vos. Obviamente no va a solucionar nada, ni siquiera aunque fuéramos campeones del mundo, no se va a solucionar los problemas de los que estamos hablando. Pero una alegría no viene mal. Bueno, ojo, tomen nota que si Oscar Cuartango insinuó que podemos ser campeones del mundo, es muy probable que lo seamos. Gracias, Oscar, ha sido muy amable. Gracias, Oscar. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, chao. Bueno, chao. ¿quién te dice, no? Capaz somos campeones del mundo de nuevo. ¿Vos te gustaría o no? ¿Vos Sí, te me gusta gustaría, bueno, sí. ¿Sabés qué? A nuestro me dolió mucho operador... que pierda Brasil, te digo la verdad. Y que pierda México, me dolió mucho. Y bueno, esa es una discusión, porque muchos dicen mejor que le No, gane cualquiera. no, ¿Sabés por qué? yo quiero que gane Porque si América llegamos Latina. a perder en instancias superiores, es mejor perder con Costa de Marfil, con Egipto, con Cabo Verde, que ponerle que con Brasil o con Uruguay, o que con Holanda, pero eso o que con Francia o España. Perder entre nosotros, pero queda uno de acá. No, sí. Yo, la Así verdad, la veo le yo. tengo fe. Generalmente vamos de peor a mejor. Así que yo creo que vamos a... Joaquín, nuestro operador, está pidiendo que es la hora del corte. Y volvemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo. No sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada. Viste, porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada. No disfrutan. Porque tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? La hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. Seguimos aquí en Cuestión de Tiempo, segundo bloque, siempre aquí en Radio Caput, todos los lunes de 13, 14, 15, 16, 17, no, de 14 a 15 horas. Anotá y no te vas a confundir. Nuestro invitado presencial hoy es Daniel Bruno, referente bonaerense de la Asociación Civil Trabajadores Jubilados, Pro Sindicato de Jubilados. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes y a vos y a la audiencia, a todos los presentes que están trabajando acá. Antonio, todo tuyo. No, Bruno, yo lo que te quiero preguntar, digamos, para continuar con el programa es lo puntual, digamos, lo de los jubilados, ¿no? Pienso que ya llevamos 3 años ahí, entiendo de que hay muchas conversaciones que se están desarrollando en cuanto al tema jubilados. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo percibís, digamos, toda esta lucha que estamos llevando adelante? ¿Qué ideas tienen ustedes, etcétera? En principio lo que podemos decir es que estamos notando un cambio en la sociedad, estamos notando, digamos, una disposición de la gente a discutir las políticas del gobierno, y esto lo verificamos cuando ponemos las mesas en las calles. Nosotros tenemos una campaña de adhesión al sindicato y, bueno, hay cosas notables, cosas que no nos ocurría desde hace muchísimo tiempo, de poner las mesas y que haya 3, 4, 5 personas esperando en fila para incorporarse a la herramienta sindical que proponemos, ¿no? Y dejamos el tema, porque indudablemente que acá hay, viste, hay una fragmentación, digamos, ¿no? que subsiste y últimamente, digamos, hay un paso adelante en el sentido que nosotros en la Plaza Congreso giramos y lo hacemos, digamos, de manera juntos, digamos, ¿no? Antes no sucedía eso, pero yo me quiero referir a una cosa puntual. Digamos, nosotros creo que es un momento para convocar a los jubilados, a apoyar, no para apoyar a los jubilados, a que vengan, porque hay una crisis muy grande, a que vengan, pero no por los jubilados, no para apoyar a los jubilados, sino por ellos, por cada una de las personas, porque si empezamos a converger allí las personas, los trabajadores, las personas que sufrimos este gobierno, indudablemente que eso va a impactar y va a iniciar un camino nuevo, digamos, de lo que necesitamos nosotros, que la gente esté en la calle, digamos, protestando por esto que nos está pasando. Bueno, en principio conceptualicemos por qué vamos a la marcha, digamos, porque esta es también un cuestionamiento desde el interior del movimiento de jubilados y de lo que nos hace una parte de la sociedad que habla con nosotros. Nosotros vamos a la plaza sabiendo que no vamos a modificar en principio la realidad. Vamos con un montón de reivindicaciones y como vamos nos volvemos, como siempre, con las manos vacías. Pero es una expresión de la resistencia, es un hecho simbólico de resistencia y no queremos bajarnos de esa concepción, porque hay que alimentar la resistencia a este gobierno y a sus políticas, y entonces está bien estar presente. Lo que queda claro también es que en función de cambiar la realidad, eso ha tocado techo y que es necesario generar nuevas instancias, tanto de unidad como de lucha, ¿verdad? Es un proceso. Sí, indudablemente, pero este proceso se ha convertido en un símbolo importante de lucha, de resistencia a la ultraderecha, a una ultraderecha, digamos, que es un experimento en la República Argentina y que tiene mucho apoyo, mucho apoyo, y uno lo puede ver, ¿no? Y mucho reconocimiento. Quizás en la Argentina se perforó otros movimientos como el movimiento social, obrero, incluso el movimiento político, pero no se pudo con el movimiento jubilado. Y eso a nosotros nos exige, nos pone en un desafío de avanzar, en convocar, en ampliarnos a otros sectores, digamos, en ser más en ir a conversar con otros sectores, con esto que acabo de nombrar, porque se nos asoma, digamos, una situación muy complicada, ¿no? En términos económicos, sociales, para nosotros. Bueno, pero en principio es un orgullo que el movimiento de personas mayores esté en la calle y que permanezca. Después lo que tenemos que encontrar son instancias.
El 24 de abril se inició un proceso de unidad con distintas organizaciones que convocó a un reclamo en los PAMI. Y logramos tener presencia en 41 PAMI de todo el país. ¿Qué decimos nosotros? Que además de haber hecho una instancia unitaria de lucha en todo el país, hemos conseguido al otro día del 21 de mayo, que fue la jornada, el 22 de mayo, el gobierno entregó 450.000 millones de pesos al PAMI para sanear su finanza. No fue todo producto de esta lucha, fue producto de la acumulación de lucha y el desprestigio del gobierno en desatender al tema del PAMI. Pero nosotros hicimos nuestro aporte. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos esa medida de fuerza? La vemos como positiva, lo vemos como alentadoras. El gran desafío que tenemos es cómo no diluir esa lucha que tuvimos en el PAMI y cómo sumar nuevas fuerzas a esta lucha para poder denunciar al gobierno y doblarle el brazo a sus políticas, ¿no? Y es importantísimo doblarle el brazo a esta política, sobre todo lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Por lo que estamos luchando, que es los derechos de los jubilados y los pensionados, porque es una clara violación a los derechos humanos. La Argentina ha firmado un convenio a nivel de americano respecto de los derechos humanos que tienen las personas adultas mayores, ¿no es cierto? Y si no, que me lo desmienta nuestra próxima entrevistada, Andrea Cerrizuela, que es la directora general de Derechos Humanos del municipio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Andrea Cerrizuela, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Un gusto. El gusto es nuestro, no me equivoqué en nada, ¿no? Porque lo que está haciendo con las personas de adultas mayores es una violación a los derechos humanos, algo que se ha comprometido a la Argentina, ¿o no? Sí, y el Estado-Nación es el Estado es el garante es el que tiene la obligación de garantizar que los derechos se cumplan. Y hay una convención interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores. Y yo acá rescaté un par de artículos que es muy importante y que tienen que ver con lo que está pasando hoy en la actualidad, que es la libertad de expresión y de opinión, que eso no está pasando hoy porque, bueno, lo vemos todos los miércoles, ¿no?, en las marchas, a la seguridad social, a no ser sometidos a tratos crueles y a una vida digna en la vejez. Todos esos artículos hoy en Argentina no se están cumpliendo. Andrea, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Antonio. ¿Qué tal? Antonio, ¿cómo andas? Bien. Bueno, quiero decir que ellos, digamos, desde el principio, hace 3 años, están acompañando y están peleando por los jubilados. Sí. Y acá. Así que, ¿cómo ves vos estos momentos de los jubilados, digamos, de cómo vienen las cosas que están planteadas, digamos, porque está el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está el tema de los medicamentos, está el tema ahora de los médicos, que no les pagan muy poco y tenemos problemas, digamos, ¿no? De conseguir los médicos de cabecera, sí. Yo veo que esta cuestión para los adultos mayores está bastante complicada, y lo vemos todos los días. Vos tenés razón, nosotros como referentes de Victoria Popular en Almirante Brown, junto con Daniel Fernández, siempre acompañamos la lucha de los jubilados los días miércoles en el Congreso, todas las veces que podemos. La lucha y la bandera que llevaste vos, Antonio, y Omar Godoy. Acá, desde el municipio de Lomas,
también acompañamos todos los miércoles de 16 a 17, digo bien, en la Plaza Grillera también están los jubilados lomenses peleando por sus derechos. Y la actualidad de hoy está complicada por todas estas cosas que vos venís nombrando bien, Antonio. Los médicos de cabecera es una barbaridad lo que están haciendo. Pero no solo con los jubilados, sino con la clase trabajadora también, porque los médicos pertenecen a la clase trabajadora y les quieren pagar re poco. Entonces, todo eso se pone más complicado. Antonio. No, a mí me gustaría que le pregunte vos acá, Daniel. Daniel Bruno, que pregunte, no sé qué le querés preguntar. No, a ver. O comentar, si querés. No, digo, la descripción de la realidad es materia siempre de análisis y la verdad que las personas mayores y el conjunto del país, de los trabajadores, digamos, estamos viviendo una situación como nunca, digamos, de deterioro de nuestros derechos. Me parece que también describir todo el tiempo la realidad y no tener propuestas nos pone un techo. Nosotros necesitamos poner cabeza en cómo salimos de esto, qué iniciativas tomamos en función de las perspectivas que vamos viendo de la realidad. Qué sé yo, nosotros tenemos una propuesta que puede ser equivocada, pero es lo que un conjunto de compañeros militantes y luchadores del movimiento de personas mayores hemos iniciado el camino hace bastante tiempo de constituir un sindicato. Creemos que es una herramienta, la herramienta del momento en función de el descreimiento de la política de un montón de gente, de la división, de los encontronazos por las internas. Digo, nosotros creemos que hay que tener una herramienta sindical para enfrentar directamente al poder constituido y tener una paritaria que obligue a discutir con los jubilados sus saberes. Digo, puede ser que hay otros espacios que no compartan esta opinión, pero bueno, nosotros no le negamos a nadie que cada uno utilice las herramientas y mientras tanto hacer los caminos de la unidad en la acción, mientras vamos abriendo las puertas para ir resolviendo los problemas, ¿no? Se trata de resolver problemas, es así. Y vos fijate, Andrea Cerrizuela, directora general de Derechos Humanos del municipio de Lomas de Zamora, que siempre se dice, y es un hecho, que en los momentos de crisis la primer puerta que se toca, las personas necesitadas, sean jubiladas o no, no es en las gobernaciones o en la presidencia de la nación, es en las intendencias. Y me consta, por lo menos en 4 intendencias, que la cantidad de solicitudes, de pedidos, de personas adultas mayores que se acercan para ver si le pueden tirar una soga, que están en un estado de desesperación, ese número de suplicantes aumenta día a día, ¿no es así? Es verdad, es verdad. Acá desde el municipio siempre ponemos a los jubilados y a los pensionados como prioridad, pero es verdad, se triplicó la solicitud de pedido de alimentos y es grave. Pero comparto también lo que dice el compañero. Yo creo que no solamente nosotros como militantes nos tenemos que organizar y nos tenemos que unir para hablar con los vecinos, las vecinas, los jubilados y las jubiladas también se están organizando. Yo creo que todo el pueblo hoy está entendiendo que nos están sacando y vulnerando un montón de derechos y que de manera totalmente arbitraria e injusta. Y solamente tenemos que esperar y sabemos, ¿no?, cómo va a terminar el asunto, pero hay que esperar que la dirigencia se decida a poner la cabeza. Pero eso lo sabemos y siempre pasa. Ya lo vivimos nosotros. Nosotros somos gente grande, ustedes como jubilados y jubiladas lo vivieron, nosotros como
personas adultas también lo vivimos. Esto ya lo pasamos con Martínez de Oz, esto lo pasamos con Menem, esto lo pasamos con De la Rúa, y sabemos Sí, que no, el estamos peronismo... repitiendo películas, Che, Andrea, antes de despedirte, no de despedirte en el sentido laboral, de decirte chao, gracias, y capaz nos vemos de nuevo. Creo que hay, a ver, no sé si te vi de candidata, porque me parece que en la CTA autónoma, en la provincia de Buenos Aires o en todo el país, creo que hay elecciones ahora en agosto. El 20 de agosto, y creo que te vi ahí de candidata. Contame cómo viene la mano ahí. Y desde la CTA Autónoma nosotros participamos ya hace 8 años acá, en este espacio, defendiendo, es una central de trabajadores, obviamente, ¿no? Defendiendo el trabajo y a los trabajadores y a los que están desocupados. Y bueno, ahora el 20 de agosto hay elecciones, tengo el orgullo de representar con la Secretaría de Género y Diversidad, y acompañamos a nuestro candidato a secretario adjunto, Rolando Ramón Vergos, más conocido como Rudy, que está haciendo un gran trabajo en el territorio, y bueno, nada, tenemos grandes expectativas. Bueno, y esperemos que se cumpla, pero te voy a decir algo, y no te ofendas, yo no te voy a votar, y te voy a explicar por qué. Primero, porque no vivo en la provincia de Buenos Aires, vivo en la capital federal. Y segundo, que no estoy afiliado a la CTA, sino al gremio de periodistas. Bueno, te mando un abrazo grande, te saluda también acá Antonio. Chao, Andrea, abrazo. Y gracias sobre todo, y en cabeza tuya, el agradecimiento a todos los trabajadores y funcionarios de las municipalidades que, como bien dijiste, están extremando la ayuda y la atención a la gente que va a golpear a las puertas de las intendencias por culpa de esta política económica perversa. Andrea Cerrizuela, directora general de Derechos Humanos del municipio de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, gracias por haber atendido nuestro teléfono. Listo, saludos, chau. Y suerte con las elecciones. Estimado Daniel Bruno, referente bonaerense de la Asociación Civil de Trabajadores Jubilados, pro sindicato de jubilados, gracias por estar aquí. Bueno. Y la idea central, lo que muchos dicen que jurídicamente el tema es que los sindicatos, según la reglamentación legal, es para gente activa o no. Lo que sí es bueno, es genial, de esta tesitura, de la propuesta de ustedes, de que haya una especie de paritaria, o que no convencionen como sindicato, y discutir los representantes de los jubilados mano a mano con los gobiernos para decirle, mira, esta es la que me pertenece. Pero que además hay experiencia internacional, hay un montón de países, yo digo, como referencia, nosotros tenemos contactos muy fuertes con el Sindicato de Jubilados de Italia, 2.300.000 afiliados tiene el sindicato, y son los que discuten con el gobierno, no intervienen en la Cámara de Diputados, discuten directamente con el gobierno. Entonces nosotros queremos algo parecido, jugar ese papel. Digamos. Me parece barro. Gracias, Daniel, entonces, por tu presencia. Estimadísimo Antonio Burela, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Y así fue esta emisión de Cuestión de Tiempo, el programa que acompaña e informa sobre la lucha de los jubilados en todo el territorio de la República Argentina, aquí siempre en Radio Caput, todos los lunes de 14 a 15 horas. Y Selección Argentina, sigan para adelante que nos dan una alegría.
En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue un hermano